Usamos la palabra seinen para referirnos a aquellas obras destinadas a un público adulto y para la etapa de desarrollo de un personaje edgy. O eso es lo que todos creemos, porque este término en realidad significa literalmente juventud en japonés, aunque se amplía a adulto y especialmente a joven adulto si hablamos de la demografía manga. Así que por mucho que leas las explícitas páginas de Berserk con el morrito fino, conectes con tu sollo literal de Kaneki y presumas de conocer todos y cada uno de los mangas subiditos de tono de Osamu Tezuka, sí, el de Astro Boy, a ojos de los japoneses sigue siendo un chaval que hace 2 días estaba viendo cómo Naruto le metía el dedo por el culo a su sensei mientras merendabas bollicaos. Bueno, dorayakis. Pero da igual, nos sentimos igual de maduros leyendo Vagabond que Chainsaw Man. De hecho, podemos presumir de ser todos unos eruditos del manga desde pequeños porque recordad, Shin-chan es un seinen. ¿Cuál fue el primer seinen y por qué se asoció a un público adulto? Hoy veremos cómo ha evolucionado esta demografía, partiendo desde sus primeras apariciones hasta la actualidad, entendiendo su contexto y papel dentro de la sociedad japonesa, analizando cómo se ha ido transformando y por supuesto viendo las obras más importantes de cada época, para entender cómo pasamos de esto a esto. Konnichiwa familia, soy Jin y esto es la evolución, la historia del seinen. He intentado comprimir toda la info y hacerlo ameno, así que espero que aprendas mucho y te lo pases bien. Empecemos. Los orígenes del manga seinen se encuentran en la década de los 50, una época posguerra donde Japón experimentó un renacimiento cultural y económico que dio lugar a una explosión de creatividad en el mundo del manga. La industria del manga estaba en pleno auge, especialmente gracias a este señor, Osamu Tezuka, quien, inspirado por los dibujos animados americanos, demostró con Astro Boy que el manga podía usarse para contar historias no autoconclusivas y de larga duración. Creo que esto años después Oda se lo tomaría muy a pecho. En esta época hubo gente que entró en modo seinen y que, cansada de la simplicidad y el acercamiento infantil del manga como una simple forma de entretenimiento, considerados garabatos, se inició un movimiento conocido como Gekiga, literalmente imagen dramática, un término creado por Yoshihiro Tatsumi y que vio la luz con el manga Yurei Taxi, que años después serviría de inspiración para Fake Tac. El Gekiga se caracterizó por narraciones más refinadas que se centraban en realzar temáticas como la madurez, las crisis existenciales, la vida cotidiana o, por supuesto, el delicioso, que pretendían transmitir un realismo social y satisfacer la demanda de historias más maduras y sofisticadas. Vamos, la cuna de los elitistas, nuestro origen, gente. Todo esto, por supuesto, ya serían los rasgos característicos del seinen tal y como lo conocemos, aunque aquí se buscaba principalmente retratar en sus historias la realidad de la sociedad japonesa del momento y sin pelos en la lengua y tampoco buscando el dinerillo. El Gekiga se extendió por kioscos y librerías de alquiler llamadas kaishihon, como si fuesen los videoclubs de la época, que en paz descansen, para desafiar a lo mainstream y contrastando con el enfoque comercial que tenían los mangas shonen en ese entonces, con su archienemigo y rey del cotarro Osamu Tezuka. También había gente que usaba el Gekiga a modo de clickbait, pasándose esa profundidad por el culete y usando los temas impactantes para simplemente llamar la atención. Los youtubers de la época, vamos. Y diréis, muy bien, ¿cómo pasamos de esto a esto pues? Avanzamos a los años 60, donde encontramos el auge de las revistas alternativas de manga. Las primeras revistas seinen como Weekly Manga Times, Weekly Manga Action o Garo, que empezaron a abrirse para dar espacio a estos artistas underground para explorar un nuevo estilo perfilado con una temática madura y compleja. Esto sería el resultado del ruido que hizo el Gekiga, que al lograr su merecido reconocimiento hizo que los artistas pasaran de las librerías de alquiler a publicar sus obras en revistas, como las batallas de gallos, que pasaron de la calle al circo. ¡Lenteja! Y no os lo perdáis, porque hizo que muchos mangakas shonen se identificasen con estos valores y se pasaran al seinen. Y lo que todavía es mejor, las temáticas que veíamos en el Gekiga, precursor del seinen, empezarían a aparecer, aunque en menor medida, en el shonen, en forma de un humor más duro, temas políticos y un incremento de contenido violento. Un poquito como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con los shonen que parecen seinen. Como por ejemplo, el grandísimo Go Nagai, el gran sucesor de Tezuka, inventor del que empezó a publicar sus trabajos en la Weekly Manga Sunday o Shonen Sunday como Violent Jack o Devilman, y que si la conocéis ya sabréis que de shonen tiene poco. Veíamos desnudez, violencia muy explícita y en definitiva su contenido bebía mucho de esas nuevas corrientes del seinen, lo que vendría a ser el Chainsaw Man de la época y obras más recientes que veremos más adelante. Y por eso Nagai fue duramente criticado por introducir estos temas en revistas shonen. ¿Y cuál fue el primer seinen entonces? Pues es bastante difícil decir
decir que hubo un primero. ¿Os acordáis de nuestro buen amigo Tezuka? Pues aun mostrándose reticente en un inicio, este se vio abrumado por los encantos del Gekiga y la posibilidad de dibujar más cosas que los circuitos de un niño robot. Descubrió las tetas y creó a finales de los 60 e inicios de los 70 algunos de los primeros seinen serializados, como Phoenix o Bárbara, unas historias que exploran temas como el deseo, la obsesión y la creatividad artística. Su compleja narrativa y temas maduros se distanciaron de las obras más mainstream de Tezuka, ganando así el reconocimiento como una de las piedras angulares del manga seinen. Algún día os hablaré de los mangas calenturientos de Tezuka, que tiene tela. Aunque en realidad, un poquito antes, en el 67, encontramos el manga de horror de Shigeru Mizuki, Gegege no Kitaro, que si bien hoy día se considera shonen, en esos tiempos digamos que no era muy llamativa para los chavales. También empezaron las aventuras de Lupin o la más importante, Golgo 13, publicada en la revista más relevante de la época, la Big Comic, que sigue en pie a día de hoy con mangakas como El origen de tu depresión, Asano, o el de tus pesadillas, Junji Ito. Golgo 13 empezó en el 68 y actualmente cuenta con más de 200 volúmenes, convirtiéndose así en el manga más longevo en publicación. Obras que llevarían estas nuevas temáticas al estrellato, representando al macho alfa ibérico ligón que dispara plomo y hormonas a la par, porque el seinen en esta época, amigos, tal y como os decía, estaba muy pensado para los hombres. De ahí que el erotismo, o mejor dicho, los desnudos femeninos, tuvieran tanta presencia en este tipo de obras. Así que ahora sabéis el origen de esas escenas que siempre te aparecían en pantalla justamente cuando tu madre entraba en tu habitación. Llegamos a la década de los 80 y los 90, la época de oro para el seinen family, aquella llena de vergüenzas al descubierto, disparos, pero con una capa de depresión ahí bien potente. Este periodo fue principalmente de expansión y diversificación de sus temáticas. Mientras que el seinen estaba en pleno auge y cada vez más extendido, este empezó a abarcar una amplia gama de nuevos géneros y estilos narrativos. Pasamos de mangas que pretendían retratar la cara más adulta de la sociedad con un toque más seinen, a incluir más acción, drama, romance, ciencia ficción o thriller psicológico. La aparición de la Weekly Young Jump y Magazine, unas revistas especialmente para macarrillas de la época, os enseño algunas portadas actuales para que veáis por qué lo digo, dio rienda suelta a una nueva generación de manga seinen con obras como Akira, Ghost in the Shell, Gun, Battle Angel Alita o Kiseiju, elevando el perfil del seinen con su enfoque innovador y visualmente impactante, con esos tintes oscuros y atmosféricos, dando un golpe en la mesa y demostrando que el manga y el anime no era solo para niños o para machos alfa, sino que también para jaladores de ganso profesionales. Como sabréis, en esa época la ciencia ficción estaba muy de moda y gracias al seinen se extendió uno de mis subgéneros favoritos, el cyberpunk. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de las obras de Urasawa, El Tripas, Blame o Vagabundo a finales de los 90, que hasta ahora solo hemos hablado de manga, pero fue aquí, en este momento, a medida que el manga seinen ganaba popularidad, cuando naturalmente se llevó a la adaptación de muchas series al anime. Esto amplió aún más la audiencia para el contenido seinen, permitiendo experimentar con nuevas formas de narración y diferentes temáticas. Animes clásicos como Cowboy Bebop a finales de los 90 o Ghost in the Shell y Akira, como os comentaba, obtuvieron elogios de la crítica y contribuyeron a la reputación del género por su narrativa madura e intelectualmente excitante, que hizo que los que ya flipaban con Goku alargando su bastón, lo flipasen todavía más con este tipo de historias. Que por cierto, ¿os gustaría un vídeo así pero de shonen? Dejádmelo en comentarios. Esto nos lleva a los años 2000, cuando el seinen ya se había sentado como ese pequeño gran rincón para los lectores que buscasen algo más que mero entretenimiento. Aquellos consumidores más exigentes que necesitaban algo más que un shonen para cubrir sus necesidades intelectuales. No, coger un libro no era una opción. Ganando reconocimiento tanto en Japón como en el extranjero. Con la globalización del manga y el anime, con obras como Tokyo Ghoul o Shingeki no Kyojin, el eterno falso shonen, han alcanzado una audiencia internacional, contribuyendo a la creciente popularidad de la demografía y reflejando cambios en los valores sociales y las preferencias de la audiencia. Si bien los temas tradicionales del seinen como la acción o el drama psicológico siguen estando bien presentes, hemos pasado de historias oscuras y atmosféricas como las que os comentaba a ver un aumento en series de slice of life, romance y comedias dirigidas a lectores adultos. Tenemos por ejemplo a Kaguya-sama, Prison School, Grand Blue o incluso El Calvito, ¿por qué no? Dándole otros enfoques muy diferentes, naciendo de esa necesidad de expresión del seinen.
Aún así, seguimos conservando obras que pretenden darle esa profundidad a los sentimientos humanos o retratos de la sociedad como antaño en las obras de Asano, por ejemplo. También las representaciones históricas como Innocent, Vinland Saga, Kingdom o incluso Golden Kamuy, aunque conservando esa necesidad de expresión violenta y macho alfismo con obras como Sunken Rock, Shumatsu no Valkyrie o las últimas partes de JoJo's. Bueno, creo que JoJo's es todo lo contrario, un avanzado a su tiempo que ensalza esa libertad de expresión del individuo, que hoy en día con la visibilización de las identidades y la destrucción de los roles de género se encuentra en su peak, y mostrando esa necesidad original del seinen de reflejar la sociedad del momento. Que bien curioso es el caso de Araki, que publicó las 6 primeras partes de JoJo's como un shonen y dando ese girito a partir de Steel Ball Run pasándose al seinen. Pero comparado con la gran demografía que es el shonen, amparada principalmente en la Weekly Shonen Jump, parece que el seinen está como desperdigado por ahí, ¿no? En una revista u otra, como si fuese algo más secundario. Esto se debe a que el seinen abraza una gran cantidad de perfiles de edad y género, encontrando en cada revista un espacio que situará las historias que leamos en un marco en específico, y dando la posibilidad de crear historias de todo tipo, lejos de las limitaciones que tenemos con el molde que está hecho el shonen. Por ejemplo, la Weekly Young Jump, aparte de usar japonesitas en bikini como reclamo también, encontramos obras que podrían encajar en un shonen, pero que se diferencian por tocar otras temáticas o estéticas diferentes y transgresoras. Vamos, que están en el limbo, sobre la línea. Esta revista sería el equivalente a la Shonen Jump, pero del seinen, la más popular que digamos. Hay revistas para todo tipo de público, y como veis, eso de seinen como sinónimo de manga para adultos es bastante relativo. Para poneros un ejemplo, hay revistas seinen que se especializan en yuri, es decir, romances lésbicos, o sea que hay oferta para cualquier tipo de perfil. La diversidad que ha aportado todo esto es maravilloso, teniendo otras revistas como la Young Animal, casa para Berserk o Sangatsu no Lion, la Monthly Afternoon para Vinland Saga o la Manga Action para Shin-chan. Otro gran ejemplo de cómo con el auge del seinen las líneas se difuminan. Y pensar que esto lo veíamos de niños, madre mía, el daño que me ha hecho. Me pasaba el día enseñándole el culo a mis padres. Y no me pondré a mencionar todas las revistas porque no terminaríamos. Al final, si hay una demografía que podemos denominar como el epítome del manga en cuanto a diversidad, ese es el seinen. Ningún otro tiene tantos tipos de historias, estilos de dibujo, temáticas, diversidad, tantísimos autores, miles de historias y miles de maneras distintas para contarlas. No solo hay una forma de hacer seinen, eso es lo bonito. Que si bien en las revistas no compite directamente con el shonen, en cuanto a venta de volúmenes es otro tema. Como veis, con el paso de los años, el seinen ha ido evolucionando, madurando en sus temáticas y artísticamente, convirtiéndose en aquel lugar para expresar y retratar las necesidades tanto de la sociedad como de los autores y lectores de la época. Ha influenciado sobremanera a la industria del manga y el anime, ayudando a globalizar este movimiento y situando al manga anime como un arte más. Y si te mola el seinen, este es tu vídeo. Nos vemos el domingo que viene, family. Bye.